Ok, vamos a comenzar el webinar. Muy buenos días a todos. Esta mañana vamos a ofrecerle una presentación sobre lo que es el convenio de doble imposición entre Perú y Canadá y su aplicación práctica. La idea es poder entender cómo estos convenios contemplan no solo las reglas que se usarán para evitar la imposición, sino además los mecanismos para que se dé la colaboración entre las administraciones tributarias de ambos países. En esta ocasión, contamos con la agradable presencia de la consejera comercial de la Embajada de Canadá en Perú, la señora Anouk Bergeron La Liberté, a quien le doy una cordial bienvenida y agradecerle por haber accedido a esta invitación. De manera que antes de entrar en el tema técnico, va a dar algunas palabras sobre la relación de negocios entre Perú y Canadá, lo que nos va a poder permitir entender por qué Canadá es un lugar atractivo para invertir también y hacer negocios. Finalmente, les voy a pedir que en caso que tengan preguntas, estas las puedan escribir en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Y al final de la presentación vamos a intentar revisarlas y tratar de darle respuesta a sus consultas. Anouk, te dejo entonces para que puedas comenzar con tu presentación. Sí, muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias, de hecho, por la invitación del MON Group. Es un placer estar con ustedes hoy. Entonces, yo daré una breve presentación sobre Canadá y la relación comercial entre Canadá y Perú. Explicaré también un poco el servicio comercial canadiense, lo que hacemos en Perú para apoyar las empresas canadienses y cómo trabajamos con las empresas peruanas. Como seguramente ustedes saben, Canadá y Perú han desarrollado una excelente relación a lo largo del tiempo. De hecho, estamos hablando de más de 75 años de relaciones bilaterales y somos socios comerciales importantes y estamos trabajando en colaboración para hacer crecer nuestro comercio bilateral y el perfil también de inversión para garantizar una mayor prosperidad para nuestros pueblos. La siguiente, por favor, Carolina. Entonces, solo para situarnos, Canadá, aquí se ve el mapa, que a mí me encanta ese mapa porque da la perspectiva, ¿no? de la amplia del país, la amplitud del país, y con los emblemas, ¿no? de cada provincia y territorios. Entonces, Canadá es un país de 38 millones de personas que viven en 10 provincias y 3 territorios, los territorios al norte, obviamente. Es una población pequeña, que se diría, ¿no? en comparación con la población de otros grandes potencias mundiales como Rusia, China, Estados Unidos, Brasil, pero estamos parecidos a la población de Perú, ¿no? Tenemos una población parecida, pero en un territorio mucho mayor, obviamente. Siguiente, por favor, Carolina. Entonces, esa diapositiva, solo para mostrar un poco los principales indicadores económicos, sin entrar en muchos detalles. Obviamente, aquí se ve 2020, que fue un año, no tengo que mencionar eso, pero diferente y que no es tal vez muy representativo de lo normal. Entonces puse también acá la previsión, ¿no? para 2021 y 2022, que se ve un crecimiento positivo esperado y tal vez un regreso a una esperada normalidad en 2022, ¿no? El indicador de desempleo que aparece allá, un poco la comparación entre Canadá y Perú, se ve que es similar, pero yo pienso que en Perú no se considera tal vez todo el empleo, tal vez el trabajo informal que no aparece en las cifras. Continuamos la próxima slide, solamente para introducir el tema de relación comercial bilateral. La próxima, por favor. Ahora, más específicamente, entre Canadá y Perú, podemos decir que Perú es un socio importante para Canadá y se ve con esas cifras. Entonces, exportaciones de Canadá a Perú, se ve que ha crecido interesante durante 2020 y se continúa creciendo. Las principales exportaciones de Canadá a Perú, cereales, ¿no? Trigo, súper importante, 50% del valor de exportaciones de Canadá a Perú
es de trigo, pero también maquinaria, papel, fertilizantes, entre otros. Importaciones de Canadá también han crecido, entonces las exportaciones de Perú hacia Canadá, entonces nuestras importaciones, ¿no? Desde Perú, y de nuevo las categorías de productos son metales preciosos y piedra. Mucho oro se compra en Canadá desde Perú, frutas y verduras también bien conocidas y otros como textiles, etcétera. Las inversiones canadienses en Perú son de 15,000 millones de dólares canadienses y son principalmente en los sectores de minería, la mayor parte en minería, pero también en infraestructura y servicios financieros. Lo que es interesante es que Perú es el segundo socio comercial más importante de Canadá en la región de América del Sur, entonces después de Brasil y obviamente excluyendo México, que no es en América del Sur, pero para especificar, y Perú es la segunda destinación más importante de las inversiones canadienses en la región después de Chile. Y eso varía, ¿no? 2, 3, cada año es un poco entre Chile, Colombia y Perú se varía un poquito. Próxima diapositiva, solo para mostrar aquí que Canadá se beneficia de una amplia red de tratados de libre comercio. Tenemos 15 tratados de libre comercio ratificados con 49 países en el mundo. Vamos a pasar a la próxima porque ahí entramos en más detalles los acuerdos que fortalecen nuestra relación comercial con Perú, entonces directamente el TLC bilateral Perú-Canadá que fue firmado en 2009 y que da tarifas preferenciales hasta 97.3% del arancel peruano está libre de aranceles para Canadá y viceversa, ¿no? Que da claras reglas para exportadores canadienses y peruanos y que protegen a inversiones en ambos países respectivamente. Desde el inicio del TLC, las importaciones de Canadá, de Perú hacia Canadá se han crecido en 435%. Es importante mencionar eso porque realmente facilitó bastante el comercio bilateral entre nuestros dos países. Y los sectores con mayor crecimiento, minería, sector agrícola y productos químicos. El CPTPP, hay un error en la diapositiva aquí porque fue ratificado por Perú en julio, justamente julio este año. Entonces, eso es un acuerdo importante, es un acuerdo de libre comercio, pero integran entre 11 países y da un acceso preferencial a 500 millones de consumidores. Entonces representa bastante, el PIB bastante importante de todos esos países y nos va a dar también como una mejor tarifas preferenciales también entre Canadá y Perú y va a llegar hasta 99, casi 99% de productos libres de aranceles entre Canadá y Perú. Mencionaba 97, entonces poco, pero hay algunas cosas que hacen una diferencia. Y finalmente, Alianza del Pacífico, que es una alianza con 4 países aquí, Perú, Chile, México y Colombia, donde Canadá tiene un estatuto de observador y estábamos negociando, se paró un poco la negociación para entrar con ese acuerdo, Canadá con ese acuerdo de alianza, pero se conversa todavía para mantener el canal de comunicación abierto. Próxima, por favor. Eso es rápido, es solo la evolución de la exportación, lo mencioné anteriormente, pero desde el TLC, entonces como ha progredido bastante bien. Después pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, el servicio comercial de Canadá en Perú, lo que quería pasar, y podemos pasar a la próxima, por favor, Carolina. Quisiera brevemente presentar el servicio comercial de Canadá en Perú para que entendieran bien cómo podemos interactuar con ustedes, que sean de empresas peruanas principalmente, pero también van a entender que nuestro trabajo principalmente es con empresas canadienses que quieren, por ejemplo, exportar a Perú,
pero voy a explicar un poco cómo nosotros trabajamos con empresas peruanas, obviamente, ¿no? Entonces, principalmente un equipo que sirve para fomentar las exportaciones de Canadá hacia Perú. Nuestra contraparte es PromPerú, que ustedes deben conocer. Pero, sin embargo, podemos facilitar también las conexiones entre empresas peruanas y canadienses. El Servicio Comercial Canadiense hace parte integral de la Embajada de Canadá, entonces somos representantes del gobierno canadiense en Perú y estamos promoviendo los intereses económicos canadienses en el mercado global. Y estamos aquí, lo mencioné, para apoyar las empresas canadienses que quieren desarrollar negocios en Perú. Pero para tener éxito en Perú, las empresas canadienses necesitan trabajar con socios peruanos que son presentes en el mercado local, como ustedes que están participando hoy. Entonces, nuestro trabajo es conocer a las empresas locales para conectarlos con las empresas canadienses y así aprovechar también las complementariedades que puede permitir desarrollar negocios exitosos. Entonces, la próxima diapositiva voy a tal vez explicar un poco cómo podemos hacer eso. Entonces, vamos a decir, una empresa peruana tiene un interés en comprar desde Canadá, entonces podemos presentarles a las organizaciones canadienses más adecuadas para encontrar productos, servicios o tecnologías de alta calidad. Y tenemos una herramienta que voy a presentar un poco más adelante, donde se puede buscar realmente las buenas empresas que podrían corresponder a sus necesidades. Invertir en Canadá, de aquí a poco entro en más detalles. Innovar con Canadá, entonces también alguien podría querer innovar con Canadá, entonces somos un país líder mundial en ciencia y tecnología, con fuertes capacidades en una amplia gama de sectores. Entonces, nosotros podemos ponernos en contacto, por ejemplo, con potenciales socios en investigación y desarrollo que podrían conectarse con ustedes para desarrollar algo en común. Estudiar en Canadá. Canadá cuenta con algunas de las mejores instalaciones de investigación y instituciones académicas del mundo. Entonces podemos de nuevo ponerlos en contacto con las escuelas adecuadas, las becas y posibles socios de investigación y desarrollo, y como con proveedores de servicios de educación y formación. A través de todo lo que mencioné podemos incrementar, ¿no?, la colaboración entre Canadá y Perú. Avanzamos. Si invertir en Canadá, entonces aquí, si ya estás acá, perfecto. Entonces, solo un panorama, ¿no?, de los fundamentos económicos del Canadá. Las ventajas en materia de costos realmente proveen un entorno empresarial de primer nivel, ¿no? Entonces, fundamentos económicos excelentes, un entorno empresarial competitivo, un capital o acceso a un capital humano dinámico y calificado, innovación, lo mencioné anteriormente, acceso a mercados, como lo mencioné con todos los acuerdos de libre comercio de Canadá en particular, y un lugar para vivir que tiene los estándares de vida más altos entre los países del G20. Próxima, por favor. Entonces, hablando directamente sobre inversión en Canadá como servicio comercial, nuestro mandato considera a la inversión extranjera directa como aquella que promueva la promoción de trabajo altamente calificado, de alto valor agregado para bienes y servicios, que lleve a industrias canadienses a globalizarse y como fin último se mejore el estándar de vida de Canadá. Entonces, lo que estamos buscando es realmente evaluar, ¿no?, posibilidad de inversión en Canadá. Si alguien tiene un proyecto de potencialmente invertir en Canadá, es importante comunicarse con nosotros y podemos evaluar y acompañar en ese labor, ¿no? Próxima, por favor. Se encuentra en ese site Invest in Canada mucha información sobre sectores. Es solo una fuente de información importante para su proyecto de inversión, si es que es algo que ustedes quieren hacer. Próxima slide, herramientas y contacto. Entonces, que mencioné anteriormente, se puede buscar tarifas. Entonces, la primera herramienta de búsqueda de tarifa para vernos cuáles son las aranceles, probablemente que son cero, pero si hay algo se puede buscar a través de ese sistema. La segunda es más información sobre las empresas canadienses con diferentes capacidades, pero
siempre podemos ayudar con eso. Estoy solamente dando algunas fuentes. Y la tercera es una base de datos de importadores canadienses. Entonces, eso es importante. La próxima slide, el TFO Canada, que es el Trade Facilitation Office en Canadá, son expertos también en comercio exterior, comercio internacional, y dan servicio para los países emergentes y en desarrollo, y es una fuente de mucha información sobre el mercado, ¿no? Canadiense en particular, para los exportadores tal vez peruanos que se interesarían en ingresar al mercado canadiense. Y finalmente, para terminar, la última diapositiva, solo nuestros contactos, y pueden escribirnos. Mi equipo y yo estamos a disposición para responder a sus preguntas, y voy a quedarme hasta el final del webinar para también, si hay algunas preguntas, intentar responder. Muchísimas gracias, y cedo la palabra a mi colega Donald. Muchas gracias. Muchas gracias, Anouk. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla, Donald, para que tú puedas pasar tu presentación. Okay. Permíteme un ratito. Se me complica un poco. Entonces ahora Donald Chirinos les va a dar una exposición sobre el convenio de doble imposición entre Perú y Canadá y su aplicación práctica. Gracias. A ver, buenos días con todos. Gracias por su asistencia. Lo mío va a ser básicamente explicar el convenio para evitar la doble imposición celebrado entre nuestros países. Como bien dijo Anu, tenemos un TLC firmado entre Perú y Canadá, y por eso creo conveniente de repente hacer una diferencia, ¿no? El TLC es básicamente usado para todo lo que es intercambio de bienes. Para eso se usa un TLC, se firma entre dos estados y se acuerda normalmente reducir las tasas arancelarias, ¿no? Las tasas de importación, de tal manera que el tráfico de mercancías sea más fluido. Un convenio para evitar la doble imposición lo que busca es regular el tema de servicios, los servicios que pueden haber entre empresas canadienses y peruanas. Entonces, TLC bienes, para prestación de servicios tenemos el CDI, como se le dice, Convenio para evitar la doble imposición, con el fin de también los estados se pongan de acuerdo en este tipo de prestaciones de servicios entre empresas de ambos países, qué país es el que va a retener, si es que hubiera un monto por retener por concepto de impuesto a la renta. Una introducción muy pequeña, proyecciones de Perú, el PBI, ya sabemos, en el 2020 el PBI de Perú bajó mucho debido a la pandemia, al bajón o al parón que tuvimos en el segundo trimestre. Podemos ver el bajón de casi menos 30%, y de ahí hemos venido subiendo, y las proyecciones son bastante buenas, ¿no? Respecto de volver a tener los niveles prepandémicos. Y como podemos ver, por ejemplo, obviamente que acá hay un 42% de recuperación del PBI, pero comparado con este 30% es básicamente para superar en un poquito el nivel prepandémico. La evolución del riesgo país, bueno, como todos, la pandemia nos afectó. Podemos ver Perú es la línea roja, Latinoamérica la línea azul, países emergentes la línea dorada, por decirlo de alguna manera, y estuvimos con bajo riesgo país bajo, ¿no? Hasta febrero, de allí marzo, abril, mayo, que fue cuando hubo la pandemia a sus inicios, y que hubo el tema de la cuarentena en casi todos los países, y de ahí volvimos a tener volvimos a recuperar algo de la evolución del riesgo país. Rendimiento de bonos soberanos a 10 años en dólares, el rojo es Perú, los rendimientos de bonos de Estados Unidos es el azul, y como vemos los rendimientos de Perú son bastante buenos, 2.6 es en hasta agosto la proyección, o lo que había hasta esa fecha. El rendimiento de bonos soberanos peruano a 10 años, ahora pero en soles, en moneda nacional, no es el dorado, que tiene un mayor rendimiento, que si lo comparamos con el rendimiento de los bonos soberanos peruanos, pero en dólares. No tiene unas mejores tasas de regreso. En proyecciones,
Según las proyecciones que hemos tenido, la balanza comercial, miren el parón que tuvimos acá, ¿no? La balanza comercial seguimos, hubo acá un bajón, pero de aquí comenzaron a subir, ¿no? Subidas y bajadas cada mes, pero yo creo que vamos a estar bien en los próximos años. La estructura de productos tradicionales a julio 2021 y su evolución en cuanto a los precios. Como podemos ver, el Perú exporta minería, muchos productos mineros, y los precios actualmente nos vienen favoreciendo. Miren la evolución del precio de oro, como hubo una caída, pero después volvió a subir. La evolución del cobre, ni qué decir, que está en constante aumento. El plomo, el zinc, todo esto ha ido subiendo, lo cual nos da una balanza comercial bastante, en una proyección bastante fuerte, ¿no? Bastante en crecimiento. Entonces, yo diría que desde el punto de vista económico, al margen de los vaivenes políticos de nuestro país, vamos relativamente bien. Es una particularidad que tiene Perú, que a veces el vaivén político nos ha afectado, pero en una menor medida si comparamos con otros países, ¿no? El vaivén político, las tormentas políticas que pueden haber en Perú, nos afectan desde el punto de vista económico, pero no en la medida que de repente afectan a otros. Eso porque yo diría que Perú tiene el tema de la economía va por su propio carril. Se puede incrementar el precio del dólar, bajar, subir, pero creo que Perú tiene el camino ya trazado hacia dónde queremos llegar y cómo es que vamos a hacerlo. Vamos a ver si este gobierno nos logra ayudar a eso, ¿no? Una operación, centrando el asunto para todos, yo lo que busco es que la mayor parte, desde un punto de vista peruano, es que sepamos que cuando una empresa peruana, cliente, tiene un proveedor extranjero, en este caso canadiense, cómo es el tratamiento a este pago que le hago a un proveedor canadiense, ¿no? Aplicando norma peruana, aplicando el convenio para evitar la doble imposición. El efecto tributario normal, general, cuando tengo cuando tengo una factura de un proveedor del exterior respecto de un servicio, incluido el tema de servicio, me parece pertinente decirlo, el tema de software en línea, por ejemplo, plataformas digitales también, por si acaso, es que básicamente se gatillan dos impuestos. El IGB, el IVA, el VAT en inglés, y el impuesto a la renta. El IGB, desde el punto de vista del IGB, el régimen peruano tiene una particularidad y es que, como me gusta a mí decirlo, en la importación de servicios, Perú grava como si se grabara una importación de bienes. Obviamente una importación de servicios no pasa por un tema aduanero, no pasa por aduanas, pero sí se le crea al cliente peruano que importa este servicio, se le crea una obligación que es el hecho de pagar el IGB, el VAT, el IVA, correspondiente a la factura de importación de este servicio, al servicio que me presta este no domiciliado, ¿no? Entonces, cuando el servicio es utilizado en el país y es prestado por un sujeto no domiciliado, en nuestro ejemplo, una empresa canadiense, y este servicio es consumido o empleado en territorio nacional, por el cliente peruano, obviamente, en ese caso surge la obligación de pagar el IGB. Entonces, características: sujeto que presta el servicio es un no domiciliado, canadiense en este caso, el usuario o cliente del servicio es un peruano y el servicio se usa en Perú. En esta obligación que surge, ¿quién es el sujeto obligado? El sujeto obligado es el cliente peruano, el domiciliado en Perú, el quien recibe el servicio. ¿Qué se considera consumido empleado en territorio nacional? Es aquel donde se da el uso inmediato o el primer acto de disposición del servicio se hace en Perú, por parte del cliente peruano, obviamente, ¿no? No interesa que el servicio haya sido prestado en parte en el país, parte en el exterior o íntegramente fuera del país. Puede ser que el servicio haya sido así, pero mientras mi uso inmediato de este servicio sea en Perú, yo lo voy a considerar como que está grabado con IVA, yo cliente peruano, y voy a pagar un IGB por ese servicio. Entonces, el efecto en el cliente es que él se encuentra obligado a pagar el IVA, el IGB, el VAT, de esta factura de servicio que me envía una empresa canadiense por un servicio que me ha prestado, obviamente,
pero ¿hay algún efecto en el proveedor del servicio, es decir, en la empresa canadiense? ¿Va a tener algún efecto? No va a tener ninguno, es un efecto neutro, no hay retención por parte en caso del IGB, estoy hablando. El segundo efecto que tenemos, el segundo impuesto que se gatilla, podríamos decir que es el impuesto a la renta, ¿no? El primero es el IGB, el segundo es el impuesto a la renta. Y en el impuesto a la renta, de manera general, tenemos que tomar en consideración que la ley del impuesto a la renta señala que se va a considerar renta de fuente peruana y, por tanto, grabado en Perú y, por tanto, afecto a un pago, sea un pago directo o un pago vía retención, que es la mayoría de los casos, cuando, por ejemplo, un no domiciliado tiene predios o bienes ubicados en territorio peruano y respecto de los cuales obtiene algún tipo de renta, cuando un sujeto domiciliado, un peruano, una empresa peruana le paga a un no domiciliado una regalía, cuando hay un préstamo de una empresa del exterior a una empresa peruana, por el interés que cobra, también eso va a generar una renta, por los dividendos que una empresa constituida en Perú reparte a sus accionistas peruanos y no peruanos, o domiciliados y no domiciliados, también ahí hay una renta de fuente peruana, por actividades que realice una empresa del exterior con personal enviado a territorio peruano y a prestar servicios para su cliente peruano, en ese caso también va a haber una renta de fuente peruana. Y así por venta de acciones de empresas peruanas por parte de un no domiciliado, también genera una renta de fuente peruana, o por un trabajador, por un trabajo personal realizado en territorio peruano, también hay una renta de fuente peruana. Entonces, todos estos casos de renta de fuente peruana hacen que el cliente peruano, cuando pague, la empresa peruana, cuando distribuya acciones, el nuevo accionista que paga por las acciones que le vende el anterior accionista va a tener que retener. Y en el lado derecho de la presentación podemos ver cuáles son las tasas de retención, ¿no? Por servicios empresariales, 30, por servicio digital, 30, por intereses de préstamos hacia una división, la legislación peruana, si el préstamo viene de una empresa vinculada, retengo un 30, si viene de una empresa con la cual no estoy vinculada, voy a retener un 4,99 sobre el interés pactado. Cuando haya una transferencia de acciones que nosotros denominamos ganancias de capital, si se trata de venta de acciones fuera de bolsa, 30% de retención sobre la ganancia. Si se trata de una ganancia de capital, venta de acciones en bolsa, 5%. Si se trata de dividendos que una empresa peruana distribuye a un accionista canadiense, como el ejemplo, 5%, y de cualquier otro país también 5%. Las regalías tienen una tasa de retención del 30%. Si un peruano paga regalía a una empresa del exterior, retiene una tasa del 30% sobre la regalía pagada. Y por la asistencia técnica, que es un caso muy especial, la norma señala un 15%. En ese caso de la asistencia técnica, hay que tener en consideración que la norma peruana señala que un monto específico a partir del cual exige que el cliente peruano demuestre que el servicio que se le prestó era una asistencia técnica, y por tanto te dice tienes que contar con un informe de una auditora, de una sociedad auditora, que te diga, que te haga el análisis y te diga si efectivamente es una asistencia técnica, y por tanto la tasa de retención es una tasa de retención disminuida. Regla general, entonces, casi todas las retenciones, cuando un no domiciliado genera una renta de fuente peruana, es 30%. Y por eso que el caso específico de la asistencia técnica 15 te pide un requisito adicional, y otros casos específicos de tasas menores tenemos en préstamos, tenemos en préstamos de no domiciliado, de no vinculado, o dividendos, esos son tasas disminuidas del 5. Entrando al convenio específico de Perú-Canadá, básicamente una primera diapositiva que nos pareció importante es ver ¿cuáles son los países con los cuales Perú tiene firmado actualmente convenio? ¿No? Tenemos Canadá, México, Brasil, Chile, Portugal, Suiza, Corea, Japón. 8 convenios. Y en Comunidad Andina tenemos una decisión 578, que es un tema muy en específico. Entrando ahora sí al convenio Perú-Canadá, este fue suscrito el 20 de julio del 2001, aprobado por el Congreso en diciembre del 2002, el 11, y ratificado el 5 de febrero de 2003 por el Poder Ejecutivo, y su aplicación es desde el 1 de enero de 2004. Con Chile yo diría que es uno de los más usados y uno de los más antiguos. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿a quién se aplica
el convenio de doble imposición, ¿no? ¿Quién puede gozar de los beneficios del convenio? Y la norma, el convenio en su artículo 4 señala, el CDI se va a aplicar a residentes de uno o ambos estados. Ahora la pregunta es, ¿quién es residente? El residente de un estado contratante viene a ser aquella persona que en virtud de la legislación de cada país, de la legislación peruana, de la legislación canadiense, esté sujeta a imposición, es decir, sea un contribuyente de ese país. En razón a muchas de las variables que tienen normas peruanas y normas extranjeras, por su condición de domiciliado, por su residencia, por dónde está la sede de dirección de la empresa, el lugar de constitución, como la norma de cada país lo señale, ¿no? En el caso de Perú, básicamente es residencia lo que manda, y aquel residente de Perú va a considerarse, por tanto, residente de un estado contratante, del estado peruano, y por tanto a él se le va a afectar el convenio. Dicho eso, entonces, y estableciendo a quién vamos a aplicar el convenio, tenemos el primer artículo y el más usado, se entiende, de un convenio, el artículo 7, que es todo lo que es beneficio empresarial. Beneficio empresarial, entendámoslo como aquel ingreso que obtiene una empresa por el desarrollo de sus actividades en otro país, ¿no? Por el servicio que le presta a un cliente que está domiciliado en un país distinto de donde él domicilia. En este caso, a un cliente peruano, por un servicio que presta una empresa canadiense. El beneficio empresarial debemos de considerarlo como una renta empresarial. En la redacción del convenio es un poco a veces confusa, pero vamos a tratar de entenderlo y de traducirlo, ¿no? Dice, los beneficios de una empresa residente de Canadá solamente pueden someterse a imposición en Canadá. Eso es lo que señala el convenio. No en esas palabras, pero esto es una traducción para poder entenderlo todo. Por tanto, te dice, ¿no? Si una empresa canadiense desarrolla servicios para una empresa peruana, para su cliente peruano, lo que el cliente peruano le pague por ese servicio solo tributa en Canadá. Por tanto, cuando la empresa peruana cliente le pague, le va a pagar una factura de 1,000, le tiene que pagar los 1,000 completos sin hacer retención alguna. Pero existen algunas restricciones, ¿no? Si la empresa canadiense manda a trabajadores a territorio peruano por un periodo menor a 183 días en un periodo de 12 meses, es lo que acabamos de señalar. No hay retención alguna cuando el cliente peruano le pague. Pero si una empresa canadiense manda a territorio peruano a trabajadores de su empresa y estos trabajadores están en Perú por más de 183 días en un periodo de 12 meses, sin que los 12 meses se cuenten necesariamente como el año calendario, en ese supuesto, entonces ya no se aplica el convenio y se le va a exigir a la empresa canadiense que tribute en Perú directamente a través de un establecimiento permanente. Un establecimiento permanente es una figura jurídica que existe entre los convenios y a nivel internacional, para casos como este, en el cual se pasa de 183 días, entonces como ya pasaste más de la mitad del año en un territorio, entonces el estado de ese territorio te dice, oye, ya tienes que estar en Perú, ya no puede ser aplicable el convenio si es que hubiera. Y por tanto te dice, tienes que sacar un RUC, inscribirse ante el Registro Único Contribuyentes de la Administración Tributaria Peruana, SUNAT, sacar un RUC, cumplir con el pago del IGB, cumplir con el pago de la renta, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el plazo de los 183 días. Abajo en letras rojas, siempre en cada diapositiva estoy colocando cómo es que sería si es que Perú aplicara su normatividad interna y no hubiera convenio. Si no hubiera convenio, Perú aplicaría una tasa de retención del 30%. Miremos que el convenio señala que hay una tasa de retención de 0%. Y si se tratara de una asistencia técnica, diría 15%. Pero como tengo el convenio, no debería de aplicar retención alguna. Las regalías. Ese es otro gran concepto que tenemos que tener en consideración. Las regalías procedentes de Perú que se pague a un residente en Canadá, es decir, un cliente peruano le paga una regalía a un proveedor canadiense, el convenio dice, pueden someterse a imposición en Perú. Cuando algún convenio señala y diga, pueden someterse a imposición en Perú, eso quiere decir que el Perú está facultado a hacer la retención con una particularidad propia del convenio que más adelante le explicaremos, pero es que se lo voy adelantando. Si yo le retengo a un canadiense, ese canadiense en su país puede usar como crédito con lo que yo le retenga. Por tanto, puede someterse a imposición, eso quiere decir que Perú debe de gravar, ¿no? El cliente peruano debe de gravar
pero con un máximo del 15%, señala el convenio. Te pone una tasa límite. ¿Qué podríamos entender por regalías? Por regalías lo que podremos entender, y el propio convenio así lo menciona, es cuando se paga por el uso, derecho al uso de derechos de autor, patentes, marca, diseño, modelos, planos, fórmulas, procedimientos secretos, todo lo vinculado a propiedad intelectual, informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, pagos por películas cinematográficas, obras grabadas en películas, cintas, medios de reproducción destinados a TV. Eso es lo que señala el convenio como un gran concepto de qué es regalía, el pago de, y se hace todo ese listado. Pero la regalía en este convenio también tiene una particularidad, que es que te dice, se considera también regalía al uso, ¿no? El pago que se hace por el uso, derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos. Es decir, si yo empresa canadiense, alquilo un bien a un cliente peruano, el alquiler de ese bien o el pago que haga por el uso, el derecho al uso de ese bien, también está grabado con una regalía que es 15% como máximo. Eso yo lo pongo como un concepto de, para todo lo que es bienes muebles, y a continuación vamos a tratar el tema de los bienes inmuebles. Entonces, para el caso de alquileres de bienes muebles, el peruano que alquila a un canadiense un bien inmueble, una perforadora, una grúa especial, etcétera, 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 tiene que retenerle el 15%. Retención que obviamente no le va a afectar al canadiense, porque veremos más adelante, lo puede usar como pedido. Si no hubiera el CDI, la tasa de retención debería ser 30, pero lo beneficioso del convenio es que se ha establecido entre ambos estados, han acordado que máximo retengo 15. Obviamente todo lo que estoy explicando respecto de Perú, Canadá, que Canadá es el proveedor y Perú es el cliente, también se aplica de manera inversa, es decir, si Perú es el proveedor y Canadá es el cliente, las mismas tasas también se van a afectar. Una particularidad, un caso específico es el tema de los servicios digitales. El concepto de servicios digitales en la legislación peruana está desarrollado y te señala que es aquel servicio que se presta online, necesariamente a través del Internet, de manera automática, no hay una contraparte humana al otro lado, sino que es básicamente automático el servicio. Y dentro de este servicio, la normativa peruana y algunos informes de la Administración Tributaria han considerado que, por ejemplo, se puede considerar las plataformas online, el software en nube, todo esto se puede considerar como un servicio digital. El software en nube, pensando en aquel software que yo compro una licencia para hacer uso de un software, pero que a diferencia de repente de los años cuando nosotros éramos jóvenes y que el software venía en USB, venía en un CD, ahora ya no, el software, el avance de la tecnología permitió que yo entre, haga clic en un icono de mi computadora y yo acceda a un software que está en nube. El acceso a ese software en nube, que pareciera que es una compra de un bien, desde el punto de vista tributario se va a considerar como un servicio. Y se va a considerar adicionalmente por el tipo de convenio que tenemos, dado que se habla de que se va a considerar como regalía el uso, el derecho al uso de un equipo industrial, comercial o científico. Y si bien el software no es un equipo industrial, comercial o científico, sí se aloja, en el caso de plataformas digitales, en el caso de software en nube, se aloja en un servidor. Y lo que hace normalmente uno, en el fondo, es pagarle a un proveedor y decirle, te voy a pagar porque me dejes entrar al software que está alojado en tu servidor y yo poder usar este software desde tu servidor. Entonces, es una especie de alquiler de tu parte de la memoria de tu servidor por el cual yo te pago. Y eso se considera un servicio. Y sobre ese pago se debería hacer, a nuestro criterio, una retención del 15%, si es que queremos evitar cualquier observación por parte de la Administración Tributaria. Hay que hacer una precisión, y es la última que ponemos en este cuadrito, que el software que se descarga no es un servicio, no es un software en nube. Tú compras una licencia y a veces te dicen, entra a este link, metes este código que te he dado para ti solamente, y tú vas a descargar tu software y lo vas a instalar en tu PC, en la memoria de tu PC o en la memoria de tu servidor. Y eso ya no es un software en nube, eso es un software que está alojado en tu PC. Por tanto, en ese caso, eso ya no es un servicio, es una venta de bien intangible. Y por tanto, no se aplica regalía. Entonces, la regalía, como vemos, va a considerar el alquiler de bienes muebles, ¿no? Dentro de ellos se va también a poder considerar el uso de plataformas o de software en nube.
La renta de bienes inmuebles está considerada de manera expresa en el artículo 6 del convenio Perú-Canadá, y te dice que la renta que obtenga un residente en Canadá o de Canadá por bienes inmuebles que tenga situados en el Perú, o sea, hay un canadiense, una empresa canadiense que tiene bienes inmuebles en Perú, va a tener el que le pague el alquiler de ese bien inmueble, va a tener que hacer una retención. Una retención, en este caso, sí bastante fuerte, de 30, porque no, en el convenio no se ha señalado una tasa. Entonces te dice, puede someterse a imposición en Perú de acuerdo a la legislación peruana. La legislación peruana señala 30. El concepto de bienes inmuebles en el convenio Perú-Canadá señala que es el siguiente, no es el derecho del Estado contratante que los bienes que estén situados comprende los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas o forestales, los derechos que sean aplicables a la disposición de derechos generales relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles, el derecho a perseguir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de explotación de yacimientos minerales, de fuentes y otros recursos naturales. Todo eso se va a considerar como bien inmueble y por tanto afecta a esta retención del 30, que, como les digo nuevamente, no debería de tener ningún problema desde el punto de vista final, si se quiere, de ver la operación, porque lo puedo usar como un crédito en Canadá, si yo fuera el residente canadiense que tengo el bien. Algo en específico que hay que señalar es que esta retención del 30 se aplica tanto para el arrendamiento de bienes como también para la ganancia que pueda obtener por la venta de bienes inmuebles. ¿Ya? Siempre se va a aplicar el 30 en esa situación. Otro caso específico que nos pareció pertinente desarrollar y hacer resaltar es el caso de los dividendos. Si tengo una empresa peruana y tengo dentro de mis accionistas a canadienses, ¿no? La norma señala, el convenio señala que también en ese caso, cuando la empresa peruana haga una distribución de dividendos, acuerde una distribución de dividendos y haga la distribución como tal, tiene que hacer una retención. Y el convenio señala dos tipos de retenciones máximas, ¿no? Porque siempre habla de tasas máximas cuando habla de las tasas en algún artículo de tasa específica, 15, 10, 30, lo que sea. Dicen, va a ser una retención máxima del 10%, Perú en este caso, siempre y cuando los accionistas, cuando por lo menos tengan el 10% de las acciones de la empresa peruana. En todos los demás casos, o sea, por menos de 10%, del 1 al 9, 9.99% de acciones, la tasa sube al 15%, ¿ya? Pero recordemos que la legislación peruana actual señala que la tasa del impuesto a la renta para el caso de dividendos, o sea, se trate de personas naturales, sea de personas domiciliadas o no domiciliadas accionistas, la tasa de retención del Perú es del 5%. Por tanto, en este supuesto específico no interesa si tiene más del 10 o menos del 10, porque como la tasa es 5, siempre está por debajo de la tasa máxima que señala el convenio. Por tanto, una empresa canadiense que tiene acciones en una empresa peruana, cuando distribuya dividendos a esta empresa peruana, la retención que le van a hacer va a ser siempre del 5. Préstamos de dinero. La norma, el convenio para evitar la doble imposición también señala un supuesto de qué hacer cuando se pactan intereses entre un prestamista, entre un acreedor canadiense y una empresa peruana. Te dice, los intereses procedentes de Perú, los que se paguen desde Perú, pagados a un residente canadiense, pueden someterse, ya saben, cuando se dice puede, la norma, el convenio quiere decir que deben someterse a imposición en Perú, según la legislación peruana, siendo el máximo monto de retención el 15%. Aquí es interesante, porque 15% es la tasa máxima. Bueno, en rojito acá abajo le hemos puesto, la tasa en Perú aplicable es de 2, tiene 2 tasas. Si el interés proviene, es decir, el préstamo proviene de un acreedor vinculado al deudor, ¿no? Empresas vinculadas, empresas relacionadas, como queramos llamarle, la tasa de retención sobre el interés debería ser del 30, pero como el convenio establece 15, entonces yo máximo puedo hacer una retención del 15. Pero a su vez tenemos otra tasa especial que señala la norma. Si el préstamo proviene de una empresa con la cual no estoy vinculado, la tasa de retención que señala la norma peruana es 4.99.
Este es un buen ejemplo de cómo es que se aplican las tasas máximas, porque como tengo una tasa de legislación de 4,99 y la tasa máxima que establece el convenio es 15, yo aplico la tasa menor, en este caso 4,99. Entonces, si el préstamo proviene de una empresa canadiense con la cual estoy vinculado, mi tasa de retención es 15. Si yo obtengo un préstamo de una empresa canadiense con la cual no estoy vinculado, la tasa de retención es de 4,99. Hay que tener también en consideración acá todo lo que es precio de transferencia. Cuando hay préstamos entre empresas vinculadas, no pueden haber préstamos entre empresas, ya sabemos, a tasa cero. Siempre tiene que haber una tasa de interés pactada. Y a su vez tener en consideración que el interés, se supone, en la empresa peruana la puede deducir perfectamente, pero tiene que hacer una tasa de mercado entre 4,5, yo diría hasta un 6,5, ha visto en algunos estudios de precio de transferencia las tasas que se pueden aplicar, ¿no? Y te dice, no se retiene sobre la norma peruana, establece un límite para deducir a la empresa deudora peruana, le dice, tú puedes máximo deducir hasta el 30% de tu EBITDA, al monto equivalente a tu EBITDA. Y si tus intereses pagados exceden eso, entonces el exceso lo tienes que pasar para los siguientes ejercicios. ¿Ya? Eso es como algo, como un detalle adicional que les doy. Otro caso específico que también podría ocurrir es el de servicios personales independientes. Es decir, aquella renta obtenida por una persona natural que es residente de Canadá con respecto a servicios profesionales o actividades de carácter independiente llevados a cabo en el Perú. Ojo, importantísimo, siempre es en el Perú. Los servicios son que se prestan en el Perú, como dijimos al principio. Una renta es de fuente peruana cuando se desarrolla como regla general en territorio peruano. Si me presta un servicio desde Canadá, ahí es otra cosa distinta. Lo vamos a ver en unos ejemplos que señalo al final. Pero, en principio, si el residente canadiense profesional presta un servicio en territorio peruano a un cliente peruano, la norma señala que el impuesto no podrá exceder del 10%. Perdón, que la retención no podrá exceder del 10%. Es decir, el cliente peruano le va a poder hacer una retención de máximo el 10%. ¿Ya? Entonces, adicionalmente el convenio señala, pero esto de que el cliente peruano te puede retener el 10%, no va a ocurrir y te tienen que retener más, el 30%, como normalmente debería ocurrir, si se tratara de un país con el cual no tengo convenio, o tu proveedor, tu profesional canadiense debes tributar directamente en Perú. Si tú tienes una base fija, o sea, como una especie de establecimiento permanente en Perú, o si tu prestación de servicios pasa de los 183 días, tú tienes que directamente tributar en Perú. El cliente peruano ya no te va a hacer retención, tú directamente vas a tener que pagar tu impuesto a la renta en Perú por ese servicio profesional que has brindado. Importante esa aclaración. Entonces, yo diría que podríamos dividirlo, ¿no? Si el servicio que me presta un proveedor del exterior de manera independiente, un profesional canadiense que ejerce de manera independiente su profesión, viene al Perú y me desarrolla un servicio por menos de 183 días, yo retengo máximo 10, porque esa es la tasa. La tasa de retención, según la tasa aplicable, según la legislación peruana, debe ser 30. Pero por aplicación del convenio, como establece una tasa máxima, retengo 10. Pero si ese proveedor pasa de 183 días de permanencia en territorio peruano, entonces ya no corresponde que yo, cliente peruano, le haga una retención, sino que corresponde que él tenga un número de RUC y tribute en Perú directamente. ¿Qué se va a considerar servicios profesionales? El propio convenio dice que es actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educación, pedagógico, y señala algunas profesiones como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, auditores y contadores. Eso hasta allí. Bueno, habiendo dicho estos supuestos donde el cliente peruano tiene que retener, algo importante a tomar en consideración es qué pasa en aquellos casos en que el cliente peruano le retiene al proveedor canadiense. El convenio para evitar la doble imposición señala en su artículo 23, si no recuerdo mal, que aquella persona residente en Canadá que obtenga una renta de fuente peruana, es decir, que genere una renta de fuente peruana porque tiene un cliente peruano que le ha pagado y él ha venido a Perú a desarrollar su servicio, podrá acreditar contra los impuestos canadienses que corresponden a esa renta peruana, ¿no?, los impuestos que se hayan aplicado en Perú, es decir, las retenciones que le haya aplicado su cliente peruano. Es decir,
Si un proveedor canadiense, una empresa canadiense, desarrolla un servicio y su cliente peruano le hace una retención en aplicación de lo que hemos visto en los artículos anteriores, esa retención que le hayan hecho, él se la puede llevar a Canadá. Y cuando a él le toque tributar por su renta de fuente mundial, entendemos, por sus ingresos que obtuvo en Perú, él le tiene que decir al fisco canadiense, un momentito, ya, sale 80 por pagar de esta renta que obtuve de mi cliente peruano. Pero ojo, en Perú ya me retuvieron 60. Entonces, yo tenía que pagar 80 acá en Canadá, pero ya me retuvo Perú 60, entonces yo voy a completar 20 para completar el monto que tenga. O, por ejemplo, en Canadá me salió 60 y Perú me retuvo 70. Entonces yo le digo a Canadá, oye, yo ya pagué, ya no tengo que pagar nada, porque ya me retuvieron de ese monto, o más de ese monto en Perú. Entonces, es así como funciona. Por eso es que se denomina el crédito fiscal de la empresa canadiense que tiene en su país de residencia, Canadá, respecto de rentas de fuente peruana que ha obtenido y sobre las cuales se le ha hecho algún tipo de retención. Aquí es sumamente importante que la empresa canadiense pida al cliente peruano que le haga un certificado de retenciones, ¿no? Para que, entiendo yo, en su país pueda ella pueda ella usar ese crédito. Acá hago un comparativo de cuáles son las tasas que se van a aplicar en círculo rojo, la tasa que se aplica producto del convenio comparado con lo que yo denomino régimen general acá, o sea, lo que dice la legislación peruana, cuando yo desarrollo cuando yo tengo que pagarle a un no residente, a una empresa no domiciliada, ¿no? Si yo, empresa, tengo que retenerle estos montos, pero el convenio señala tasas máximas, entonces se aplica esto, ¿no? Por ejemplo, por servicios de servicios empresariales, la tasa debería ser 30, pero se aplica el convenio y es 0. Por asistencia técnica, como no está regulado en el convenio de manera específica, se asimila como un beneficio empresarial, también tasa 0. En distribución de dividendos, el convenio señala tasa máxima de 10, de 15, bueno, se aplica 5, porque así está la legislación peruana. En intereses por préstamos de empresa vinculada, la legislación dice 30 que debo retener sobre los intereses pactados, pero el convenio me señala tasa máxima de 15. Si se trata de préstamo de una empresa no vinculada, el convenio me señala un máximo de 15, sin embargo, yo tengo una tasa actual en la legislación peruana de 4,99, por tanto, aplico la menor, 4,99, y así en regalías aplico 15, a pesar que la legislación peruana me habla del 30, en ganancia de capital, venta de acciones fuera de bolsa, yo aplico 30, en ganancia de capital en bolsa yo aplico 5. Y siempre que a la empresa canadiense, al proveedor canadiense, se le haya hecho una retención, recordemos que la empresa se puede llevar a Canadá su retención para hacerla valer allá. 3 casos prácticos muy cortitos. Servicio prestado por una empresa canadiense a una empresa peruana. La empresa canadiense Canada Co. Presta un servicio a una empresa peruana por un honorario de 10.000, envía su factura más su certificado de residencia, y Perú, su certificado de residencia que es emitido normalmente por el servicio de impuestos, la administración tributaria de cada país, la empresa peruana le paga los 10.000 sin retención, ¿no? Si envía la factura, pero no envía su certificado de residencia, la empresa peruana, desgraciadamente su cliente, va a tener que hacer una retención del 30%. ¿Por qué? Porque no mandó el certificado de residencia, que es sumamente importante. Es la única manera de acreditar que esa persona de la empresa Canada Co. es residente de Canadá y por tanto se le aplica el convenio, ¿no? Ahora, este es un supuesto en el cual yo hablo de que una empresa canadiense presta servicios en territorio peruano, es decir, envía personal a Perú. Ojo, este ejemplo es ese. Empresa canadiense manda personal a territorio peruano por menos de 183 días, obviamente, y su cliente es un cliente peruano y va a corresponder eso que le digo ahí en la nota. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la empresa canadiense presta su servicio desde territorio canadiense? No, sin necesidad de venir al Perú. Si eso ocurre, en realidad, desde el punto de vista de la legislación peruana, tenemos que analizar si es que genera o no genera renta de fuente peruana, porque recordemos que la regla general de la legislación peruana es que se genera una renta de fuente peruana siempre y cuando haya presencia física en territorio peruano. Pero puede haber algún servicio por el cual, por ejemplo, no necesariamente vienen a Perú, ¿no? Las regalías que hemos hablado por el uso de marcas, no necesariamente la empresa canadiense está en Perú. El software en línea, el software en nube, el uso de plataforma digital, el proveedor no está acá. Yo online entro y me da el servicio. En esos supuestos podría ser que sí haya retención,
Pero si hablamos de un supuesto como tal en el cual no se trata de una renta por la cual se necesita como regla general que haya una presencia física en territorio peruano, entonces en ese caso no va a generar renta de fuente peruana la empresa canadiense, ¿no? Y es lo que señalo acá. La regla general es no genera renta de fuente peruana porque no hay desplazamiento a territorio peruano. Solo esos casos excepcionales que hemos hablado de regalías por uso de marca, uso de software en línea, ese tipo de cosas, ¿no? La asistencia técnica también, hay algunas asistencias técnicas que también podrían considerarse así. Entonces, como ven, en ese caso no hay una renta de fuente peruana, por tanto el cliente peruano no debe retener nada. No por aplicación del convenio, sino básicamente porque no está incluido dentro de los supuestos por los cuales se genera una obligación de hacer una retención a una empresa canadiense. Bueno, eso, hay el caso especial del servicio digital y la regalía por el uso de marca, lo que hablábamos, si se pactó 10.000 y la norma señala que en estos casos máximo retengo 15, entonces yo hago una retención de 1.500 y le pago 8.500 a la empresa canadiense, ¿no? Caso especial. Ya no es necesario en este supuesto que venga o no venga, no interesa. La legislación peruana señala que eso, a pesar que no han venido al Perú, genera una renta de fuente peruana y por tanto tengo que hacer una retención que máximo según el convenio establece 15. Esto es el dividendo, ¿no? El caso del dividendo, una empresa que tiene que repartir 10.000 soles $10.000 a sus accionistas, tiene un accionista peruano con 50, un accionista canadiense con 50%, y a cada uno le va a hacer una retención del 5, por tanto a cada uno le va a dar 4.750, ¿no? Los 250 que retuvo la empresa peruana, de la cual es accionista la empresa canadiense, los va a depositar al fisco, pero esos 250 a la empresa canadiense le sirve como crédito en Canadá. ¿Qué hay que tener en consideración en todos estos supuestos? Número uno, importantísimo celebrar contratos entre la canadiense y la peruana, porque ahí es donde se va a especificar el honorario, plazo de entrega, cómo se desarrolla el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Obtener certificado de residencia es sumamente importante, sea que la empresa canadiense sea el proveedor, sea que la empresa peruana sea la proveedora, ambas cuando manden sus facturas tienen que mandar junto su certificado de residencia que lo emite la administración tributaria de cada país. ¿Por qué? Porque con el certificado de residencia es el documento que acredita que soy residente de un país, firmante del convenio y por tanto se me aplica a mí el convenio. Hay que acreditar la prestación de servicios. Muchas veces pensamos que con la factura, el contrato es más que suficiente para acreditar que se prestó un servicio y por tanto yo en Perú al menos uso como gasto la factura de la empresa canadiense. No, la administración tributaria peruana en ese tema es bastante pesada y siempre te pide que acredites que se prestó el servicio de manera específica. ¿Cómo acreditarlo? Informes, reportes, algún correo donde digo, oye, va a ir fulano, sutano a prestarte el servicio a Perú, a tu cliente tal, ¿no? Y va a desarrollar y al final de ese servicio te dices, oye, fue el señor y se presentó con tal, que es tu cliente o contigo mismo y desarrolló tal servicio, te hizo tal cosa, te hizo tal otra cosa, te desarrolló este software, no sé, cualquier cosa que acredite la realización efectiva del servicio. Hay que llevar un control del número de días de trabajadores desplazados, ¿no? ¿Cuántos días van? Se cuenta por empresa, no se encuentra por persona, los 183, es decir, un día puede estar, 5 días puede estar A, la persona A, otros 5 días va a estar la persona B, otros 5 días va a estar la persona C, y ahí voy sumando y van 15 días de la presencia de la persona, de la empresa. No es que cuento por persona, cuento por empresa. Y cada empresa suma los plazos de sus trabajadores. Y también importante obtener el certificado de retención, porque el certificado de retención me va a permitir acreditar ante mi país que se me hizo una retención ya en Perú. Un aspecto formal es que el certificado de residencia, acá tenemos un certificado de residencia un poco antiguo, no sé si seguirán siendo así, pero al menos es lo que teníamos en esas épocas, en el 2008. Actualmente incluso son hasta digitales. Bueno, en Perú no son tan digitales, se tiene que hacer una presentación, pedir el certificado de residencia ante la administración con una solicitud y te dan un certificado, una resolución con un certificado junto. En Chile sí es automático, me parece, porque he visto certificados de ellos también, pero básicamente debe decir el periodo tributario en el cual se prestó el servicio, que es residente de Canadá, ¿no? Para efectos del impuesto a la renta, quién es quien firma, etc. Eso es lo que debería de tener un certificado de residencia, que como decimos es un elemento sumamente importante para este tipo de cosas. Bueno, eso es lo que queríamos transmitirles a ustedes en esta oportunidad y dejo en la palabra a Carolina para cualquier cosa que tengan a bien preguntar.
Claro. Muchas gracias, Donald, por tu presentación muy clara. Eh, Mira, acá vamos a ver si es que hay preguntas. Aquí veo dos. Eso sí, antes vi que hay alguien que tiene la mano levantada. Voy a abrir su micrófono en caso de que quiera hacer alguna consulta. Veamos. Ahí lo vamos a dejar en caso que ella decida hacer la consulta. Pero hay dos preguntas muy interesantes acá en la parte de preguntas y consultas. Voy a ir leyéndolas lentamente y vamos viendo. Son más bien relacionadas con el tema técnico, Donald, así que a lo mejor es que nos puedes ayudar. Mira, Claro que dice, sí. buen día. Somos una empresa canadiense no domiciliada en el Perú Ujú. que prestamos servicios, consultoría y capacitación a empresas peruanas. En el caso de la tasa reducida del 15% por prestación de asistencia técnica, ¿de cuánto es el mínimo o máximo de la asistencia para aplicar esta tasa? A ver, primero, esa es una buena pregunta, pero que es una solución bastante sencilla. La asistencia técnica como tal no está recogida en el convenio. Tenemos otros convenios de Perú que sí se recoge la asistencia técnica como tal. Por tanto, si la asistencia técnica no está recogida en el convenio, la asistencia técnica se considera incluida dentro del artículo 7, beneficio empresarial, 0% de tasa de retención. Obviamente, estamos hablando de un servicio que se presta por presencia física en territorio nacional. Aquí lo que a mí me parece, más que hablar de una asistencia técnica, es que tendríamos que hablar especificar acerca de cómo se desarrolla el servicio, porque habla de consultoría o capacitación. La consultoría o capacitación la hace a través de llamada telefónica, correo electrónico, o viene. Si vinieran al Perú, tasa cero de retención. No hay que aplicar el 15% de la legislación peruana, porque la asistencia técnica no está regulada en el convenio y se asimila a un beneficio empresarial, artículo 7. Si, por ejemplo, la capacitación implicara el uso de alguna plataforma digital, ahí yo sí tendría que decir que esa capacitación implica un servicio digital y implica el uso de una plataforma que de repente está en algún servidor, el cual pertenece a la empresa canadiense, y ahí sí tendría que hacerse una retención del 15%, pero solo sobre eso si es que la capacitación fuera de esa manera. Yo creo que esa es la manera. Pero en principio, asistencia técnica como tal no está regulada en el convenio de manera específica, por tanto se asimila al beneficio empresarial. Y si han venido a Perú, la tasa de retención es cero. Si no vinieron al Perú y se hace por correo electrónico, etcétera, 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 no hay que hacer retención alguna tampoco, porque se considera que no ha generado renta de fuente peruana, porque solo genera renta de fuente peruana que el servicio que se presta en territorio nacional, ¿no? Salvo excepciones, como hablábamos de los servicios digitales. Yo creo que esa es la respuesta. Y cualquier cosa, estamos a la Perfecto, sí, bueno, después vamos a mandar un email con ambas presentaciones y vamos Claro a que hacer sí. un seguimiento. Si surge otra consulta, acá estamos Así para es. responderla. Hay otras dos preguntas más, también con el tema técnico. Dice, buenos días, tengo dos preguntas. Una, ¿el convenio de doble imposición entre Canadá y Perú es aplicable para la prestación de servicios logísticos, transporte de mercancías? Yo entendería que sí. Yo entendería que sí, porque se supone que es para todos los servicios. En principio sí. No recuerdo haber visto un articulado en especial que hable acerca del servicio logístico. Hay un artículo, el artículo 8, que habla del transporte marítimo y aéreo, pero solo el transporte. Dice, los beneficios, voy a traducirlo para que lo aplique una empresa, si es que fuera así. Los beneficios que una empresa canadiense procedente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en Canadá, ¿no? Eso es lo que dice la norma, pero solo en ese artículo. Después dice, los beneficios obtenidos por una empresa de Canadá provenientes de viajes de un buque o aeronave realizados principalmente para transportar pasajeros o bienes entre lugares ubicados en Perú
podrán ser sometidos a imposición en Perú, pero habla solo de transporte de pasajeros o bienes entre lugares ubicados en Perú mismo, ¿no? Y sí, yo creo que eso es básicamente lo que hay. Yo entendería que debería de poder regularse, pero con cargo a dar algún tipo de confirmación, porque yo diría que debería de aplicarse el convenio, beneficio empresarial, ¿no? Podría ser. ¿Cuál es la otra pregunta? Perfecto. Y la otra dice, ¿cuál sería la figura en cuanto al cobro de impuestos si el proveedor es peruano con operaciones en Canadá para clientes canadienses? Eso es parte de la legislación canadiense que yo desconozco. En principio, como he leído, dice, ¿no? Si una empresa peruana, al revés, leyéndolo al revés, si una empresa peruana desarrolla transporte en Canadá para desarrollar el transporte dentro del mismo Canadá, Canadá es quien grava. ¿Cuánto es la tasa de impuesto a la renta en Canadá respecto a esa operación? No sé, no lo sé, no, desconozco, no sé cuál sería la tasa. No hay tampoco una tasa máxima, la norma no dice, dice regula Canadá. Pero eso sí, si te hacen una tasa, si te hacen una retención en Canadá, tú, Perú, la empresa peruana, puede traer esa retención que se le ha hecho en Canadá, la trae a Perú y la usa como crédito al momento de la presentación de la declaración de su impuesto a la renta. Por si acaso. Entonces aquí hablan de la tasa del impuesto a la renta en Canadá. Claro, hay que ver cuál, pero ojo, aún no domiciliado. Aún no domiciliado. Claro, es un Perfecto. withholding tax. ¿Cuánto Exacto. es la retención en Canadá? No, yo no lo sé. Exacto. Mira, yo no me quiero atrever, pero de lo que estábamos conversando el otro día estamos hablando de un 26,5%. ¿Ya? Ya. Pero de todas maneras, si quieres, eso es algo que les puedo confirmar. Claro, lo puedes aclarar. Pero ojo, si hay crédito, ¿no? Si me retienen, si hay crédito. Yo lo traigo a Perú como crédito, por si acaso. O sea, no lo pierdo. Cualquiera sea el monto que me retengan, no lo voy a perder. Desde un tema de flujos, quizás puede decirte sí, pero me han quitado y después de un tiempo lo voy a usar recién al momento de la presentación de la declaración anual en Perú, pero no lo pierdes. Cualquier retención no la estás perdiendo. Ok, sí. Bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Así que yo les agradezco mucho, Donald y Anouk, por la presentación de esta mañana. Hay una señorita, creo, ahí hay una manito levantada, no sé si será esa, hay una señorita, Benilda Campos, perdón. Sí, le abrí el Discúlpame. micrófono, pero después lo cerró, Ah, así ya, que ya. me imagino No que a se lo preocupe. mejor tenía la pregunta en Sí, un claro. inicio de la Uh presentación, -huh. ahora ya no. Ah, perfecto. Claro. Así que les agradezco mucho a ambos. Y como les comenté a quienes estuvieron presentes, vamos a hacerle llegar ambas presentaciones con el link del webinar grabado, y cualquier consulta estamos dispuestos a poder asistirlo. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Muchas Buen gracias, día. Donald. Gracias a todos. Estamos Que en estés muy contacto. bien y que Muy tengas buen amables. día. Adiós. Gracias.